Muy buenos días amigos y bienvenidos otra vez más a Crónicas de lo Insólito. Hoy vamos a exponer una teoría que he desarrollado, que la verdad es que no es más que la teoría de Wilhelm Reich sobre la frustración sexual y el control de las masas, ¿no? De esto él escribió un libro, pero yo creo que le faltó algo. Él nos habla de que en este libro de la psicología de masas del fascismo nos habla de que junto con, para quien no lo haya visto, perdonadme, os recomiendo que lo veáis, el vídeo, lo dejo aquí, el link, así que aquí podéis comprobar de qué es lo que hablaba este hombre. Y básicamente nos hablaba de que el pueblo es controlado por medio del hambre y del sexo. Entonces yo esto la verdad es que cuando lo leí me resultó bastante lógico, pero le faltaba algo. Le faltaba el miedo. El miedo. Porque yo creo que el sexo y el hambre están como a la misma altura. Uno tiene la misma necesidad de comer como de tener sexo. Y si no es así, mirad cómo si uno está bien alimentado pero no tiene pareja, necesita masturbarse. Y tampoco te vale simplemente tener sexo, obviamente tienes que comer. Por lo tanto, comer obviamente es prioritario, sin comer morirías, directamente sin sexo puedes vivir, pero los dos causan repercusiones a nivel psicológico. Si uno no come o si uno no tiene sexo, la verdad es que le va a afectar psicológicamente. Pero por encima de todo esto está el miedo. El miedo es el que anula las ganas de comer y el que anula las ganas de tener cualquier tipo de sexo. Cuando uno tiene miedo y está aterrorizado, lo único que quiere es salir de esa amenaza que le está acechando. Y vamos a explicar un poco cuáles son los efectos del hambre. ¿Qué es lo que pasa cuando una persona tiene hambre? Pues cuando una persona tiene hambre, básicamente le va a perjudicar a la salud mental y física. También le va a inducir a la somnolencia y a la agresividad. Va a atenuar las emociones y le va a impedir pensar con normalidad, la sensación del hambre. El deseo de comer se va a hacer prioritario en el individuo y se van a diluir los valores morales. Esto es importante. Si nosotros tenemos hambre, los valores morales los mandamos al garete. ¿Por qué? Porque primero está nuestra supervivencia. Y si tenemos hambre, subconscientemente el resto de las cosas nos da igual. Luego también puede llevar incluso hasta el robo. El robo, el asesinato y en casos extremos hasta el canibalismo. Imaginaros qué es lo que pasaría si no hay para comer y lo único que encuentras es, como pasó en los Alpes suizos, me parece que fue cuando se estampó el avión hace no sé cuántos años, se tuvieron que comer unos a otros. Esto es real, no estamos hablando de que esto no sea así. O sea, cuando uno tiene que comer, y si se tiene que comer a un humano, pues posiblemente se lo coma para poder sobrevivir. Entonces vemos que los valores morales los volvemos a mandar al garete. Y por último, a menudo el hambre va acompañada de enfermedades y epidemias, y esto es normal porque tiene un origen en el debilitamiento del organismo de los afectados. Ahora, como ya os he dicho antes, la siguiente de las partes sería la frustración sexual. La frustración sexual, como ya bien os he dicho en el vídeo de Wilhelm Reich, el primero de la saga, os explico qué es lo que él decía, pero básicamente lo voy a resumir aquí. Wilhelm Reich decía que cuando una persona está frustrada sexualmente, se vuelve de alguna manera más sumiso y es más fácil de controlar. Es más fácil de manipular por los gobiernos, digamos de alguna manera su criterio se ve mermado, se vuelve más inseguro. Y incluso hay casos que se sabe que se puede llegar al racismo o incluso a, vete tú a saber, cualquier locura. O sea, la frustración sexual afecta seriamente al pueblo. Te puede volver fascista, racista, te puede hacer fácilmente manipulable. Y como ya os he dicho, en el otro vídeo lo expliqué y por eso no quiero seguir hablando de esto. Pero ahora vamos a hablar del miedo. El miedo. ¿Qué es lo que pasa con el miedo?
Vosotros sabéis que yo no soy muy partidario de Wikipedia, pero sí es verdad que Wikipedia hay en algunas cosas que es muy funcional. Y voy a leeros qué es lo que pone en Wikipedia sobre el miedo, que la verdad es que aquí creo que no hay ningún tipo de problema. Nos dice que el miedo o el temor es una emoción caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro real o supuesto, presente, futuro o incluso pasado. O sea que vemos que el miedo te puede azotar tanto desde el futuro como desde el pasado, como desde el mismo momento en el que estamos. Dice que es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o amenaza y se manifiesta en todos los animales, lo que incluye al ser humano. La máxima expresión del miedo es el terror, que esta no la vamos a ver porque el terror solamente es en caso de actos terroristas en nuestra sociedad, sería, o como sería el terror de perder la vida, o el terror a este nivel nosotros no llegamos. Nosotros lo que vivimos muchas veces es en el miedo. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Vosotros no sé si os habéis dado cuenta que hay muchas veces que las personas tienen ansiedad, nosotros mismos estamos ansiosos. ¿Y por qué? Pues por la serie de miedos que tenemos. Es una cosa que nos corroe por dentro. Luego dicen que existe un miedo real, cuando su dimensión está en correspondencia con la dimensión de la amenaza, o sea, cuando tú estás asustado realmente por algo que realmente existe. O existe un miedo neurótico, cuando la intensidad del ataque de miedo no tiene ninguna relación con el peligro. Esto ya estamos hablando de neurosis, y estos son los dos tipos de miedo descritos por Sigmund Freud. La verdad es que tanto el terror neurológico como el terror real tienen una gran influencia sobre nuestro comportamiento. Podemos, como ya he dicho, el miedo anula. El hambre anula las ganas de sexo y lo anula absolutamente todo. Una persona con miedo es totalmente manipulable. Totalmente. A ti te dicen, tienes que hacer esto para salvarte de este peligro que te está acechando. Y tú vas como loco, intentando ver de qué manera escapas de ese peligro que te acecha. Y la verdad es que en nuestro día, en nuestros tiempos, estamos rodeados de miedos. Y no me digáis que no. O sea, aquí tengo una lista que acabo de hacer simplemente pensando en qué miedos tenemos la gente normal de hoy en día. Y se me han ocurrido unos cuantos, como por ejemplo sería miedo a perder el trabajo. Si pierdes el trabajo vas a tener hambre. Volvemos a lo mismo, esta espiral que se muerde la cola y no te deja salir y vivir en paz. Tienes miedo a no encajar socialmente, muchas veces. Porque hoy en día, como se crean tantas divisiones sociales, vamos a empezar por la política, venga, de izquierda o de derecha, gustos musicales, heavies, raperos, gente que le gusta la música electrónica, vamos a ver los programas de televisión. No, a una le gusta la prensa rosa, al otro le gustan los documentales. Miedo a no encajar socialmente, debido a la gran división que hay hoy en día social. Luego también pues tenemos miedo a no llegar a final de mes. Mucha gente tiene miedo a no llegar a final de mes y está todo el mes pues con miedo. Y no solamente ese mes, el mes siguiente lo mismo. Y más miedo. Luego también se me ha ocurrido que podemos tener miedo a no tener pensión. Y la verdad es que yo lo estoy empezando a tener. Porque viendo lo que está pasando, los recortes que están metiendo gente que ha trabajado toda su vida para que ahora le quiten la pensión, pues la verdad es que uno ya no sabe qué hacer. Yo ya no sé si cogerme una caravana e irme a vivir a una ecoaldea de estas ecológicas donde no se usa dinero, porque creo que por lo menos voy a encontrar amistades y el día de mañana, supongo que si soy un anciano, entre la gente de esa comunidad nos ayudaremos. Porque yo no sé si fiarme de si me van a pagar pensión o no. Luego también hay miedo a que no cambie el gobierno de nuestro país. Esto en España. Tenemos un miedo constante. ¿Qué es lo que está pasando? Izquierda, derecha, política, y mientras tanto el gobierno sin ningún tipo de control. El pueblo no tiene gobierno. ¿Quién nos va a dirigir hacia un futuro? Si lo único que están haciendo es repartirse los billetes y hacer un teatrillo. Venga, por Dios, salir ya de
de esas tribalidades. Cojamos un gobierno ya. Luego también tenemos miedo a no encontrar pareja. Esto es un miedo que la verdad es que esto es para hacer otro programa aparte. La gente está obsesionada con tener pareja. Vamos a ver, hay momentos en la vida, yo creo, donde se puede tener pareja y donde no. Y cuando no se tienen, pues no pasa nada. Te lo puedes tomar como una especie de tiempo para conocerte mejor a ti mismo y hacerte más fuerte. Y no hay más, pero la gente tiene miedo. Luego también hay miedo a no cumplir los requisitos físicos estándares. Las chicas cada vez se arreglan más, compiten unas con otras para ver cuál es la más bella. Ya no se arreglan para gustar al hombre, no, ya se arreglan para competir entre ellas. Y eso es por el miedo a ser menos, por el miedo a no llegar a la altura de la otra amiga. ¿Os dais cuenta? Luego también tenemos miedo a tener que trabajar en algo que no nos gusta toda la vida y tener que aguantar un bullying. Por ejemplo, ¿cuántas veces te meten en un trabajo y eres el nuevo, ¿no? Y entonces pues los demás te intentan mandar las peores tareas por ser el nuevo, y cuando intentas reclamar algo de justicia, ahí es cuando te atacan. Y lo sabéis, que es así, que tú te metes en un sitio nuevo y eres el yunque. Porque los que están allí ya son martillos y te van a estar golpeando hasta que te adapten a su forma. También tenemos últimamente miedo a los atentados terroristas y a la guerra. No me digáis que no. Ya habéis visto lo que está pasando en Francia. Alemania dice que compréis agua, que compréis tal. Pero en realidad esto no es, yo desde mi punto de vista, no es más que la respuesta que ha tenido Alemania para que vea el resto del mundo que también se preocupan, ¿no? Pero yo no creo que pase nada aquí en Alemania. Sinceramente, si meten un pie aquí en Alemania y hacen algo serio, se va a liar muy gorda. No creo que pase nada. Entonces, bueno, resumiendo, amigos, como ya os he dicho, en esta pirámide del control, como yo la he llamado, arriba situaríamos al miedo y por debajo al hambre y a la represión sexual. Porque en el caso de que no puedan controlarnos por el hambre o no puedan controlarnos por el sexo, nos van a asustar. Si es que no lo hacen todo a la vez. Porque hoy en día yo creo que lo están haciendo ya todo a la vez. Y si no, pensad. Pensad vosotros mismos si esto que estoy diciendo es descabellado o si más bien parece el pan nuestro de cada día. Bueno, amigos, esto ha sido este pequeño programa donde he puesto mi teoría actualizada de Wilhelm Reich, porque la verdad es que es básicamente lo que él decía, pero añadiendo el miedo. Y si os ha gustado y queréis que este mensaje llegue a más gente, pues simplemente compartidlo. Y espero que os haya gustado, que os haya servido de utilidad, que os haya hecho reflexionar. Y este es el propósito, ya lo sabéis. Entonces os mando un saludo a todos, gracias por haberme dedicado vuestro tiempo y sin más nos vemos en el próximo programa de Crónicas de lo Insólito. Hasta la vista, amigos.